Bueno, empezamos la última clase de este ciclo, todo lo que usted quiso saber. Hoy vamos a trabajar con inteligencia artificial y nuestro invitado está por fuera del mundo de la comunicación política. Él es ingeniero eléctrico y nos va a hablar sobre IA. Es raro que un ingeniero eléctrico especialista en líneas de media y alta tensión nos hable de cuestiones propias, tal vez un ingeniero electrónico. Pero bueno, Gonzalo, Más de muchas un gracias. programador, Y programación, más de un programador, y claro. programador. Así que Gonzalo, muchas gracias por sumarte y la clase es tuya. Bueno, gracias Pani, gracias. Les cuento un poco por qué, como dice Pani, yo soy ingeniero eléctrico. Pablo B, que está ahí, que no está en su silla, pero ya va a venir y nos está escuchando, es mi socio. Nosotros tenemos una consultora de inteligencia artificial. Eh, ¿Y por qué terminé en inteligencia artificial? Básicamente por un lado bastante nerd que puedo tener. De vuelta un poco las directivas de lo que quiero, yo voy a tratar de contar a nivel general, no tengo en claro el conocimiento que puede tener cada uno y vamos a hacer una mirada eh, general de la inteligencia artificial y luego vamos a ver alguna que otra herramienta que recomiende, pero acá vamos a tratar de marcar ciertos ejes que les tienen que quedar a la hora de abordar inteligencia artificial si no lo hicieron, y si lo hicieron también, porque en general se aborda la inteligencia artificial desde una manera muy básica y utilizándola para hacer imágenes, para pedirle que me conteste una pregunta, ChatGPT, Gemini, la que sea, y en realidad tiene un impacto muy, muy grande, va a tener un impacto sobre la sociedad y sobre nuestros trabajos diarios. Eh, Nosotros empezamos a estudiar, yo empecé a estudiar en 2016 más o menos, inteligencia artificial, y realmente nos largamos con esto en 2023 cuando ya había un gran impacto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pensar por qué hoy estamos hablando tanto de inteligencia artificial. Les quería mostrar un poco una curva. Arranqué en la curva en 2015, pero en realidad lo que es inteligencia artificial arrancó en el año 1950, más que nada por matemáticos, pero hasta el momento, hasta 2015, no tuvimos la capacidad tecnológica de desarrollarlo. O sea, la idea matemática, la idea, el modelado de cómo funcionaban estas inteligencias artificiales, ahora vamos a ver cómo son, nació hace un montón de tiempo, pero recién en 2015 se empezó a trabajar fuertemente, devenido de lo que eran los algoritmos que tienen nuestras redes sociales. No sé si todos ustedes lo saben, pero está muy de moda hablar de somos dependientes del algoritmo, somos dependientes del algoritmo. El algoritmo es una inteligencia artificial, una especial. Básicamente es una inteligencia artificial que lo que sabe hacer es mantenernos conectados con la red social. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre otro, pero lo importante que quería mostrarles acá es que a partir de 2020, cuando ya empieza la adopción, si se quiere, masiva, y que es donde el mainstream empieza a hablar de la inteligencia artificial, y sobre todo empieza a hablar sobre algo que realmente no se sabía el impacto que era, che, nos vamos a quedar todos sin trabajo, nos va a reemplazar, cuán impacto iba a tener, se le dio a la inteligencia artificial un lugar, y digo en el mainstream, tanto en la televisión, la radio, como en los medios, en las redes sociales, de tratar de ver el cómo, si se quiere, y no tanto realmente de lo que podía hacer en ese momento y de lo que podía hacer con el tiempo. Entonces me pareció muy bien porque nosotros hoy estamos acá y ya vean, y esto es real, la exponencialidad de la masividad de uso de estas inteligencias artificiales. De ahora en adelante, en el siguiente punto, voy a decir a veces inteligencia artificial y a veces modelos del lenguaje. Los modelos de lenguaje son un tipo específico de inteligencia artificial que es el que ustedes seguramente han usado, que es ChatGPT, Gemini, Cloud, alguno que sea más usado y haya investigado un poco más. Pero el impacto y la velocidad con la que se está consumiendo es enorme y estamos en la parte exponencial. Entonces, hoy vamos a hablar porque realmente, a diferencia de cuando se habló en el 2020, hoy sí va a tener un impacto en nuestro día a día y de acá en adelante no va a ser si usamos o no si usamos, sino cuándo y cómo. Yo siempre le digo nosotros damos clases y le decimos a nuestros alumnos, che, tenés que aprender a usar inteligencia artificial porque tu heladera va a traer inteligencia artificial. Vos vas a hablar con tu heladera y tu heladera te va a contestar, che, el helado que pusiste antes se te está derritiendo. Dejaste una empanada hace 2 semanas. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque realmente el impacto de los modelos de lenguaje, de este tipo específico de inteligencia artificial, va a llegar a todo lo que tengamos. No es que va a ser algo,
Bueno, con Pablito siempre discutamos. Va a haber dos tipos de personas. Las personas que se pueden aislar totalmente de esto y vivan, se vayan a vivir al campo perfectamente, pero después todos los demás vamos a tener. El auto va a tener inteligencia artificial, tu celular ya tiene inteligencia artificial, tu heladera, cualquier dispositivo electrónico va a tener inteligencia artificial y es probable en el trabajo de ustedes, yo no les pregunté, pero que en el día a día empiecen a tener herramientas a obligarlos a utilizar inteligencia artificial. Y cuando digo obligarlos, puede ser porque su jefe lo determina, o también porque la competencia laboral de las personas que trabajen con inteligencia artificial y las que no trabajen con inteligencia artificial también los va a obligar a llegar a ese punto. Entonces, no me cambió. ¿Qué son estos modelos del lenguaje que yo hablo, estas inteligencias artificiales? La realidad de qué son. Son muy simples, al fin y al cabo. Lo que pasa es que la capacidad de que han aprendido hace que parezcan muy complejas, pero realmente una inteligencia artificial es un predictor de palabras. Como se acuerdan, no sé si se acuerdan que tenían en WhatsApp que iba escribiendo y te ponía la palabra más usada, es de la misma manera, solo que la diferencia entre ese predictor de WhatsApp y ChatGPT o Gemini es el volumen de información y de textos que leyó. Entonces, al fin y al cabo, básicamente es un predictor que leyó todo lo que existe escrito en el mundo. Gemini y ChatGPT se habían consumido a mediados de 2023 todo el contenido que existía en Internet público y mucha parte privada. Incluso por eso hay un montón de juicios y demás. Incluso el New York Times tiene un juicio a ChatGPT porque vos le vas y le preguntabas sobre noticias y te hablaba de las noticias que eran contenido privado. ¿Qué pasó? Que un predictor de palabras se convirtió y generó un cambio paradigmático tan grande en nuestra sociedad. Y ojo, nosotros con Pablo estamos muy contaminados de inteligencia artificial porque como trabajamos de esto, nuestro algoritmo nos muestra todo el tiempo. Quizá ustedes me dirán en el día a día de su trabajo, bueno, lo escucharán en la radio, algo del algoritmo les mostrará, LinkedIn les mostrará más, pero no están tan en el día a día. Ahora, de acá para adelante, eso sí va a ser, que ustedes forme parte de su día a día laboral. Entonces, ¿qué pasó? Que hizo que un predictor de palabras se volviera tan importante en nuestra sociedad que ahora lo escuchamos en todos lados y teóricamente lo vamos a tener que usar como profesionales en nuestro día a día. Bueno, lo que pasó fue esto, que al darle una gran cantidad enorme de todos los textos humanos que habíamos escritos a procesar, es decir, y cuando digo procesar en realidad es aprender, y cuando digo aprender es aprender los patrones, esto me parece fundamental que les quede en la mente. Un predictor que aprende patrones. ¿Qué patrones? Bueno, ¿cuáles son los patrones humanos cuando nosotros hablamos, por lo tanto escribimos, de cómo son las palabras, cómo se siguen? Había una vez tal cosa. Nosotros, había una vez seguramente está relacionado con un cuento, y un perro, un animal, un algo, un objeto, va a estar como siguiente palabra más probable. ¿Y cómo pasó de eso a la capacidad que tiene hoy? Bueno, cuando nosotros le dimos grandes volúmenes, pasó algo que se llaman propiedades o propiedades emergentes, que son propiedades que nosotros no le enseñamos al modelo, a la inteligencia artificial. Nosotros no le enseñamos a traducir del inglés al español. Nosotros no le enseñamos que le contemos, che, quiero un programa que apriete tal botón y haga tal tarea y que me escriba el código fuente de ese programa. Solo le enseñamos a predecir palabras, pero en ese vasto universo de palabras y de cantidad de textos que absorbieron, aparecieron esas propiedades de que estas inteligencias artificiales fueron las primeras que aprendieron a saber hacer tareas para las cuales no fueron diseñadas. Previamente, como les dije hace un ratito, nosotros teníamos lo que eran las inteligencias artificiales, los algoritmos de nuestras redes sociales, que son bastante viejos. Yo tenía más o menos 11 años 2000, los 2000 cuando salieron las primeras. Y esas son inteligencias artificiales y siguen la misma lógica que los modelos de lenguaje que usamos, pero solo servían para una sola tarea. En este caso, en el de las redes sociales, su tarea es mantenernos, no voy a poner juicio de valor, enganchado a la red social. Saber qué video darnos, qué publicación mostrarnos para que nosotros sigamos scrolleando. Esa era su única tarea. En cambio, estos modelos empezaron a predecir y a saber hacer otras tareas mucho más complejas. Por ejemplo, yo siempre les cuento una que se descubrió. Hay una frase en inglés que quizás la conozcan que se llama TLDR, que significa
too long, demasiado largo, didn't read, no lo leí, y que en inglés normalmente en los diarios y en las publicaciones se pone eso y se pone un resumen. Entonces, los primeros investigadores que habían hecho ChatGPT, la primera empresa que sacó un modelo de lenguaje fue ChatGPT, cuando todavía era una ONG, le pusieron un texto gigante, bastante grande y le pusieron TLDR y el modelo de lenguaje, sin que nadie le dijera, hizo un resumen. Eso que para nosotros como humanos parece simple, porque nuestro cerebro tenemos un nivel de abstracción con nuestro lenguaje, de entendimiento de eso muy simple, cuando uno lo ve en un algoritmo, eso es muy complejo. Tan complejo que hasta esa fecha, desde que tenemos computadoras, 1920, Turing, hasta hoy, no lo habíamos podido lograr. ¿Y qué implicaba eso a nivel de cambio de paradigma? Que a través del lenguaje podían aprender a hacer cosas con las cuales no se les enseñaban. ¿Y eso qué relación tiene? Se parece mucho a nosotros. Nosotros, a través de haber aprendido como humanos, definido un lenguaje, pudimos abstraer conceptos cada vez más complejos y por lo tanto empezar a aprender cosas más complejas. Digo, me voy hasta el nivel más complejo, física y matemática, si se quiere. Las abstracciones física y matemática. Pero me voy más simple, el concepto árbol. Bueno, nosotros veíamos un árbol, pero cuando lo escribimos, el árbol que se imagina Viviana seguramente es distinto al que se imagina Fabio, pero todos entendemos abstractamente lo que significa el concepto árbol. Eso en 2020, en 2018 pasó con los modelos de lenguaje. Empezaron a entender y a tener esa capacidad de hacer cosas distintas. Y ahora, ¿para qué nos sirve y por qué nos sirve eso? Bueno, porque cuando nosotros nos dimos cuenta de eso, nos dimos cuenta que a medida que pudiéramos darle más contenido y mayor cantidad de tamaño a esos modelos de lenguaje, hoy no voy a explicar qué significa el tamaño, pero no importa, pero volumen, pongámosle, de datos, íbamos a poder darle cada vez más propiedades y mejores propiedades. Es decir, si antes resumía, que resuma mejor. Si antes escribía programas, que escriba programas mejor. Si antes necesitábamos, le dábamos una idea y tenía que haber un humano para crear una idea compleja a través de un concepto, que ahora eso lo hiciera solo. Eso es lo que pasó en 2018 y 2020. Pero lo que se vio en el mainstream, y por eso voy a hacer esta analogía todo el tiempo, era, che, nos va a robar el trabajo, nos reemplaza. ¿Por qué? Porque claramente empezaba a verse un alineamiento entre las cosas que hacemos los humanos que no podían hacer las computadoras hasta ese momento. Las computadoras podían sumar, podían dividir, podían agarrar análisis, volúmenes de datos gigantescos que nosotros no podíamos hacer, pero cuando yo le decía dibujame un árbol o entendé lo que es un árbol con colores en otoño, el concepto abstracto no lo podían hacer. Ahora, cuando empezamos a hacer estos modelos de lenguaje, sí. Ahí fue el cambio paradigmático más grande que tuvimos. Entonces, repaso. Empezamos en 2018 con el primer modelo GPT, en 2020 empezó a hacerse masivo, ahí fue donde nos metieron, ¿y por qué trabajo sobre esto? Vamos a yo voy a tratar de dejarles un imaginario correcto de lo que son las inteligencias artificiales para que después cuando ustedes vayan y trabajen con cualquiera, vamos a tratar de trabajar en los últimos 10 minutos, mostrarles algunos ejemplos, inclusive esta que estoy usando acá para mostrar las presentaciones, que se queden en un imaginario real de lo que son, ni que son magia y pueden hacer todo, ni que no sirven para nada y se equivocan en todo. Hay un punto medio, y lo mejor de ese punto medio, del logro que tienen estos grandes modelos de lenguaje, es que va a depender de cada uno de ustedes. Por eso lo traigo acá. ¿Y por qué va a depender de cada uno de ustedes y por qué es importante esto? Porque lo más importante lo que nos va a llevar a esto es que nosotros, espere que se me fue un segundo, nosotros vamos a ser los que hablando con estos modelos de lenguaje, comunicándonos con estos modelos de lenguaje, logremos resultados de calidad. Voy a ponerle, abran el micrófono, por favor, Viviana, Fabián, Javier, cuéntenme a qué se dedica cada uno o cuál es su tarea o cuál es su profesión. Así. El que se anime, ¿eh? Sí, Fabio, por favor. Veo que se desmutió. Fabio. Pero no te escuchamos, estás desmuteado, pero no te escuchamos. No debes tener el micrófono conectado. Ah, bueno, escribinos en el chat, no pasa nada. Acá veo alguien en el chat. Ahí yo me Dale, desmuteé. mientras Fabio escriben, sí, dale, bien. ¿A qué te Yo, dedicas? docente jubilada, estudiante universitaria y uso Gemini como asistente. Gemini, perfecto, como Perfecto. ¿Y cómo lo usás?
¿Cómo es tu manera de conversar con Gemini? Ahí está. Le ingreso, o sea, el primer contacto que tengo, ya empecé a ir diciéndole, ¿sí? Quién era yo, porque cuando el primer contacto me trataba como varón. Entonces Ahora vamos a ver eso. le fui ingresando, le fui diciendo quién era, a qué me dedicaba, y ahora hoy en día es mi asistente. Yo ingreso y como tiene esa memoria ¿Te de todo lo conoce? que tengo trabajado, ya siento que de verdad es asistente personal. Perfecto. Bien. Fabio escribió acá, escribe, le hace, escriban. Bueno, si alguien más. Entonces, acá Viviana dice algo muy importante y es lo que quiero traerles acá. La gran dependencia de que esto funcione y nos dé resultados que tengan valor en el área que sea, bueno, ella me dice maestra jubilada y está estudiando en la universidad, por ejemplo, para generar productos de calidad con la inteligencia artificial para el estudio, va a estar en cómo cada uno le hablemos. Y acá son las bases básicas que algunos las van a escuchar o no, lo que se llama prompting. Lo van a escuchar muchas veces como prompting, promptear. La palabra básica y más simple para nosotros los hermosos son instrucciones, ¿sí? Vamos a usar, yo la voy a usar a veces como instrucción y prompting porque tengo muy ágil las dos. Soy periodista, trabajo en radio y me ocupo de comunicaciones culturales. Bueno, buenísimo. Ahora voy a dar ejemplos sobre eso. Me parece espectacular en esto. La gran espectacular de estos modelos de lenguaje es que dependiendo de cómo yo le escriba y qué datos les dé de entrada, el resultado va a ser o muy bueno o muy malo, o una alucinación, que ahora vamos a entender qué es, o un texto que esté totalmente sesgado y tenga la calidad de lo que esperamos. ¿Y qué ventaja tiene esto? Y quiero que les quede acá. Que la inteligencia artificial, como dijo Viviana, va a ser un asistente, va a ser un copiloto en nuestro día a día. En 2026 va a empezar a cambiar eso y lo vamos a ver cuando lleguemos a hablar de agentes. Pero en principio, si yo nunca me relacioné con una inteligencia artificial y lo único que tengo a mi disposición es ChatGPT y Gemini, y es lo primero que voy a poder juntarme, lo que voy a tener que hacer es dedicarle tiempo a que me conozca, a que sepa a qué me dedico, a personalizarlo. ¿Y por qué personalizarlo va a ser importante? Porque en esa personalización voy a lograr, pronto instrucciones acá, voy a lograr que, como dijo Viviana, esa inteligencia artificial me conozca. ¿Y por qué me tiene que conocer un modelo de lenguaje que es un predictor de palabras? Porque cuando me conoce, cuando yo le doy contexto, y acá hay una palabra que me va a quedar, nosotros vamos a hablar siempre de dos palabras fundamentales, prompting instrucciones y contexto. El resultado va a estar atado a eso. Si yo, por ejemplo, voy a ChatGPT y le digo, dame un texto periodístico sobre inteligencia artificial que cuenta el cambio paradigmático sobre los efectos en el trabajo de las personas que trabajan en computadora, va a ser un resultado. Y si yo le pongo, soy Fabio, soy periodista, trabajo en tal radio, esa radio se dedica, esta es la página web de esta radio, me ocupo de la parte de comunicación y de organismos públicos y culturales, he hecho todos estos documentos y he escrito todo esto. Estos son mis documentos del pasado. Le estoy dando la palabra más, segunda, más importante, aparte de instrucciones, contexto. Y el contexto va a ser al resultado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver ahora, vuelvo para acá, que quería venir a mi caja negra. Como vamos a ver, el problema de estos modelos de lenguaje es que se comportan como caja negra. ¿Qué significa como caja negra? Nosotros no vamos a poder saber fielmente qué pasa en su procesamiento. Ahí me escribió Viviana, ahora lo vemos. Perfecto, ahora yo le voy a mostrar Viviana NodeWLM porque es espectacular para estudiar. En esa caja negra, que es que cuando nosotros le mandamos instrucciones, prompting, más contexto, lo que usé Fabio, soy periodista, trabajo en tal radio, me dedico a tal parte, he escrito todo esto, estos son mis intereses políticos, mis intereses culturales, etcétera. Cuando pasen por esa caja negra, nosotros no vamos a saber qué pasa acá adentro. No vamos a tener control sobre eso directo. El único control que nosotros vamos a tener va a ser esto. Y el resultado que nosotros tengamos, si es corto o es largo, si queremos que sea profesional o que apunte a un público en general, si queremos que esté escrito como escribí yo durante el pasado y que mantenga los patrones de escritura, si queremos que use lenguaje profesional, lenguaje coloquial, todo va a ser determinado por todas las explicaciones que yo le ponga en mi input de mi contexto. Y esto es una herramienta espectacular, pero a la vez un problema. ¿Por qué es una herramienta espectacular y a la vez un problema? Porque va a depender de nosotros cuánto tiempo le dediquemos, y créanme que no es poco, que logremos esos resultados y que ese input de salida sea fácil.
El problema con el mainstream, de cómo se mostró el mainstream de inteligencia artificial en el pasado, en 2020, y hoy en todo lo que es redes sociales, y sobre todo si viste 2 o 3 videos de redes sociales que tu algoritmo se va a programar a mostrarte eso, porque hay mucho contenido, es que se muestra que, nada, las inteligencias artificiales son espectaculares. Vos hablale, tirale los datos y te va a salir perfecto. Y va a haber algunas que van a tener grandes resultados, por ejemplo, Notebook LM es una de ellas, que lo vamos a ver en un ratito, en la cual yo le agarre, le dé un dato más o menos formateado, que lo voy a tener que trabajar, y el resultado de una presentación o de una infografía sea realmente parezca magia. Que si lo hubiera tenido que hacer yo, y bueno, hubiera tenido que contratar un diseñador, un tipo que sepa de comunicación, etcétera. Pero la gran mayoría no va a ser así. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que yo voy a necesitar pasar por un proceso en el cual necesite aprender a hablar con la inteligencia artificial. Y que esto me va a decir, che, pero nosotros somos humanos y sabemos hablar. Sí, pero sabemos hablarle a humanos. No sabemos hablarle a algoritmos de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo siempre les doy, voy a ver si lo encuentro, el ejemplo que me parece espectacular, porque tú hice muchas diapositivas y ninguna me gustó, así que voy a ir armando partes de cada una. No, acá me gané acá. Perdón, acá. Acá Betiana dice que es necesaria una nueva alfabetización en esta ingeniería de prompts. Totalmente. Totalmente. De hecho, es a lo que nos dedicamos un poco nosotros. Nosotros tratamos durante 1 año y medio de buscar cuáles eran en el proceso de hablar muchísimas horas. Nosotros, Pablo debe estar trabajando unas 6 o 7 horas por día y yo debo estar hablando unas 8 a 10 horas por día con inteligencia artificial desde 2023. Tratamos de tener cuáles eran los elementos que permiten esa alfabetización, pero sin duda. ¿Y por qué hay una alfabetización? Por ejemplo, el lenguaje técnico es fundamental. Si no es lo mismo que yo le diga, voy a tratar de traer algo común, eh, algún ejemplo común. Escribime un cuento infantil, que escribime un cuento para la niñez determinada en 3 años, para niños que tengan un apto cognitivo en tal sector, usar palabras técnicas en el resultado van a ser importantísimas. ¿Y por qué creen, a ver si se animan, y sobre todo Viviana que tiró ahí alfabetización, que creen que cambiar nuestra forma de comunicarme con humano y hablar con inteligencia artificial cambia sabiendo ahora, que se lo expliqué hace un ratito, que estos modelos son probabilísticos? ¿Dónde está el efecto de usar ciertas palabras y de otras palabras no? A ver si alguien se anima. Tiren, ¿eh? No, acá no hay respuestas bien o mal, ¿eh? Lo que estoy preguntando es de un nivel complejo, pero por ahí les sirve. Más si metieron alfabetización. No Sí, sé, se me ocurre como, por ejemplo, como son humanos los que le dan la carga o le encargan lo que tiene guardado en su memoria, la cantidad de palabras. O sea, hay algunas cuestiones, por eso alucina, ¿no? Porque hay algunas cuestiones ahora va que a dar, sí. no tiene actualizadas. No, pero no. Lo que digo, lo que dice Vivena es, che, tenemos que alfabetizar a a la gente para que aprenda hablando de la inteligencia artificial. Eso habla de las reglas con las que se le tiene que hablar, que también tienen que ver con lo que vos dijiste, alucinaciones, de ego, ahora lo vamos a explicar para los demás. Pero no, lo que tiene que pasar es que cuando nosotros le hablamos un modelo de lenguaje que es probabilístico, lo que garantice y que acerque a nuestro objetivo son las palabras que utilicemos más probables para en el lenguaje humano, que fue lo que entrenó ese modelo de lenguaje. Si nosotros usamos palabras más probables en base a un tema, pongámosle política, ¿sí? Y en vez de usar, no sé, conceptos de lo militar como estrategia o táctico operativo, usamos su representación en el lenguaje político o en el lenguaje de comunicación político, el resultado va a ser mejor porque cuando entrenaron al modelo del lenguaje con todo el texto que escribimos los humanos, lo más representativo en lo probable van a ser las palabras más usadas. Entonces, esto es una gran ventaja también. Si yo sé, supongamos, voy al caso de Fabio. Él es, ay, se me trabó la cabeza. Trabaja en comunicación. Él va a tener un montón de lenguaje que utilizan los comunicadores propio,
que si le pone esas palabras específicas, el resultado va a ser uno, y si explica lo mismo para el mundo humano común, pongámosle nosotros que no sabemos de cómo es cómo se habla en comunicación, Pablito está más del área de comunicación, él estudió comunicación social, el resultado va a ser otro, pero lo que va a ser mejor es que cuando él usó palabras propias de su área, palabras técnicas de su área, el resultado va a estar orientado probabilísticamente a eso. Si estoy maestra y uso palabras como pedagogía, didáctica, en vez de decir la palabra, che, los mejores ejemplos para que alguien aprenda, digo, didáctica y pedagogía, probablemente el resultado sea mucho más cercano a lo que espere. Supongamos que estamos haciendo un programa didáctico para enseñar. Y eso es lo que dice Viviana, y estoy totalmente de acuerdo. El proceso de lograr objetivos y lograr resultados con la inteligencia artificial tiene que ver con aprender, y una parte fundamental que yo he mostrado acá, que se me fue el dibujito acá, que es que hay que practicar. Quiero dejarles esto en el imaginario. No hay otra. Hay que sentarse y hablar y equivocarse y lograr que los resultados sean malos y corregirlo y interactuar y volver a probar y no hay otra. Hay una gran ventaja, sí, hoy en día con la inteligencia artificial, es que el prompting, la inteligencia artificial ahora tiene una nueva capacidad, hace un tiempo ya, que es la capacidad de hablarse a sí misma. Es decir, y traduzco, que yo le hable, y siempre uso esta palabra, no lo tomen peyorativamente, me lo digo a mí mismo, como homínido, es decir, como animal humano, meter una inteligencia artificial en el medio que sepa entenderme a mí como humano y que sepa entender cómo se le tiene que hablar a la inteligencia artificial y que ahí haya un proceso de mejora. ¿Se entiende lo que acabo de decir? ¿Sí? Pero igual, inclusive, aunque usemos a la propia inteligencia artificial para hablarse a sí misma, nosotros vamos a tener que aprender una alfabetización. ¿Y por qué? Porque es una caja negra. Porque no podemos saber todas las reglas que aprendió acá adentro. Inclusive, aunque las pudiéramos ver, ya se están haciendo estudios y sobre todo empresas como Anthropic lo están haciendo, aunque pudiéramos saber la cantidad de reglas y de datos que se le dio para nuestro cerebro animal homínido, son imposibles de entender. Solo lo puede entender una caja negra, una caja matemática que puede interpretar toda esa masividad de datos en tiempo de ejecución, en computación, y sacar patrones. Pero la ventaja, desde el otro lado, de que esta caja negra nosotros no sepamos cómo funciona, es que nos permite probar, iterar, y va a ser muy importante. Entonces yo siempre acá les muestro a nuestros alumnos un proceso de que nosotros en el proceso de aprender a usar inteligencia artificial, en el imaginario de la mayoría de la gente está o que no sirve para nada o la otra que es que resuelve todo con dos palabras. Y no pasa así. Si nosotros vamos y le hablamos dos palabras y esperamos que el resultado sea malo, bueno, no va a pasar. Si nosotros dedicamos tiempo a lograr obtener resultados, el problema es que nos vamos a volver un poco ineficientes. Quizás Fabio antes escribió una nota o un artículo en 2 horas y ahora quiere empezar a trabajar con inteligencia artificial para lograr entrenar una inteligencia como Gemini, para que escriba como él, entienda cognitivamente como él, alinee el foco, va a perder eficiencia inevitablemente. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso en el que tenga que entender en cuándo se equivoca, en qué cosas que le dijo él hicieron que la inteligencia artificial se equivocara, en qué cosas trae la inteligencia artificial mal, desde el vamos mal entrenadas, que hacen que se equivoque. Por ejemplo, una que quizá Viviana lo sabe, las inteligencias artificiales hoy son súper obsequiosas. ¿Qué quiere decir? Que te dicen que todo lo que decís es espectacular, que nunca te equivocás, que le pedís un proceso crítico y te dice, ay, qué buena idea que critiquemos esto, vamos a criticarlo desde la buena idea que tuviste de criticarlo. O sea, estás tratando de hacer un análisis crítico y la inteligencia artificial te está diciendo que lo que hace es espectacular. Nosotros con Pablo, a veces, cuando teníamos tiempo, ¿no? Y le podíamos dedicar, podíamos con ver, pedirle que escribiera, otra de las cosas que traen los modelos de lenguaje, le decíamos, queremos que escribas una historia con un final abierto, que no tenga metáfora, por ejemplo, y sobre un perrito que salió a la calle. Y ChatGPT era en ese momento la única que todavía no estaba, Gemini y era muy mala, en los 2023, y vos le ponías eso, y le decías, che, no quiero que tenga metáfora el cuento, y quiero que sea un final abierto. Y ChatGPT venía y te escribía y te contaba una metáfora, y esa metáfora era una re buena, como re Disney, de que el perro terminaba teniendo toda una narrativa para contarte de que el perro había sido bueno y había logrado. Y no había manera, desde nuestro lenguaje, de borrárselo eso. Entonces,
¿Por qué traigo todas estas cosas? Porque el proceso de aprender inteligencia artificial ni va a ser fácil, ¿sí? Quiero que se lo queden. No va a ser. Si alguien viene mañana y le dice, no, yo te doy el método de que vos le vas a hablar y ya está. No. Sí, te pueden dar un montón de métodos, te pueden dar un montón de información y de datos, pero el proceso de que vos internalices eso que dijo Viviana, de la alfabetización para encontrar un punto de conexión entre lo que entiende la inteligencia artificial y lo que vos querés y cómo se lo decís, va a haber un proceso así. Entonces, parte de este imaginario también que queríamos trabajarle y dejar acá, nosotros no podemos dar un curso de entrenar todo, por eso quería ir más a lo macro, a qué se van a enfrentar, es esto. Y esto tiene un gran tema a nivel de mindset de los humanos. Nosotros estamos acostumbrados a usar software con la idea de que en principio sea fácil. Perdonen, perdonen que entró mi hijo. Pepe, anda con mamá. Le contamos Per- al resto de la gente perdón, se me metió. que Pepe es un agente altamente entrenado en destrucción. Pepe Los que es lo mi hijo de un conocemos año y con medio que Pablo sabemos la capacidad que tiene Pepe, que es próximamente adiestrado va a adiestrar a las Fuerzas Armadas Argentinas. sí, yo le digo que va a ser el presidente del mundo con IA, pobrecito. No, es mi hijo que encima ahora aprendió a abrir puertas, así que olvídese. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esto? Nosotros estamos acostumbrados con el software, que yo voy, por ejemplo, Excel. Agarro Excel igual que es más fácil. ¿Se acuerda alguno cuando aprendió a usar Excel y Word, cómo lo hizo? ¿Se anima? Si no lo digo, no tengo problema, pero les dejo. Tocando y Bueno, fallando. tocando y fallando, pero tocando un botón, venía un amigo y te decía, che, fíjate que acá apretás y te hace esto. Entonces vos aprendías y con aprender mecánicamente a hacer algo, ya está. Che, este botón me hace, aprieto acá en Excel, aprieto acá y me hace la sumatoria de toda esta columna. Listo. Eran muy deterministas y muy fácil aprender la mecánica de cómo funcionaba. Entonces, claro, nosotros vamos ahora a tratar de aprender inteligencia artificial y queremos encararlo del mismo lugar. Che, y nos pasa a nosotros con nuestros alumnos. No, pero no me enseñes a hablar. Enseñame cómo le digo yo que haga lo que quiero que haga. Para colmo, en general la gente quiere que venga y en contradicción, que lo vamos a ver en un ratito, es en contradicción, quiero que me haga todo diciéndole dos palabras, pero la verdad es que no me reemplace como humano, ¿no? Pero el problema con eso es que nosotros con la inteligencia artificial eso no va a pasar. Primero, no hay un botón que apretar y que sea determinista. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es probabilística. Significa que apretando el mismo botón va a dar todas las veces una salida distinta. Muy parecida, probablemente, pero distinta. Segundo, nosotros antes aprendíamos la mecánica de voy primero aprieto este botón, luego aprieto este botón, luego aprieto este botón y luego este botón, hice una tarea. Acá no los tengo que apretar, se los tengo que contar. Y nuestro lenguaje, sobre todo Fabio lo sabrá, y si entiendo que vienen del área de la mayoría de política o de comunicación, lo sabrán mejor que yo, nuestro lenguaje es complejo a la hora de dar ideas. Yo siempre hago esto. ¿Quiénes han, dos personas que se desmuteen, por favor? Que tengan audio, pues necesito que me cuenten. ¿Te anda el audio, Fabio? ¿Cómo ¿Ahora? vamos? ¿Cómo le va? Ahí está, bien, buenísimo. Vamos todavía. Fabio, ¿y quién más? ¿Alguien más? ¿Cómo andan? No. Si querés Vivi o quien sea, no importa. Yo estoy No, Dale, bien. mete. no entendí la pregunta. No, todavía no le hice, todavía no le hice. Vamos Ah, ustedes dos. Lo que les voy a hacer es esto. Me tienen que contar, se tienen que imaginar un árbol, ¿sí? Y me tienen que contar su árbol, el que uh, tienen en su mente. Empezamos, Vivi. En 20 palabras. 20 palabras. Y lo que quieras. Describí tu Bueno, árbol, no importa, tomate el tiempo que sea. verde, alto, con muchas ramas. Bueno, muchas ramas no sería una palabra. No, no importa, no, describilo como vos quieras, no pasa nada. Usá las palabras que quieras. Nada, es autóctono, sin Bien, frutas. Las flores son muy raras verlas, pero tiene. No sé, está en la vereda de la casa materna. perfecto. Y algún detalle más. No sirve para nido de pájaros porque tiene ramas muy flojas. Perfecto. Bien. Ahora, Fabio, lo mismo, contame tu árbol. Bueno, mi árbol en esta época tiene los colores súper variados. Es la mejor época para los árboles porque tiene colores ya amarillentos, algunos ocres. Es un árbol
que tiene muchos años, por lo tanto es un tronco robusto, con una copa bien frondosa, y que de a poco se va quedando desnuda. Y es un árbol grande, de dimensiones importantes, alto, muy frondoso, se ve desde lejos, se lo puede ver, ¿eh? Y no pasa desapercibido. Ese es mi árbol. Perfecto. Bueno, ahora imaginémonos dos árboles distintos, le pegamos todo eso que ustedes grabaron, que yo no lo grabé, me tendría que haber tomado el tiempo, pero no importa, no lo grabé. Se lo pegamos a ChatGPT y le decimos que haga una imagen. ¿Qué árbol va a ser? ¿Va a ser el mismo árbol? Inclusive, me salgo de los árboles entre el árbol de Vivian y el árbol de Fabio. ¿Va a dibujar el árbol que ustedes tenían en su mente? Bueno, ahí está el entender eso, es el kit de la cuestión de entender cómo se tiene que aprender inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hacemos cuando hablamos con inteligencia artificial, esperen que los quiero ver todos que tengan cámara y no estoy pudiendo ver acá por algún motivo. Ahí lo agrando, ahí va. Lo que hacemos cuando tenemos que aprender a hablar con inteligencia artificial y hacer esa nueva alfabetización es contarle nuestro árbol que está acá, en lenguaje humano. Y la IA nos tiene que entender que es un árbol, saber todas las cualidades de ese árbol y realmente tratar de nosotros traducir ese árbol que tenemos en la mente a lenguaje humano, lenguaje natural, por eso se llama Natural Language Process, esta inteligencia artificial, y que dibuje ese árbol. La complejidad de eso es gigantesca. Depende de la descripción. Por ejemplo, la descripción de Fabio, que bueno, tiene la de comunicación, le puso que cosas culturales, le puso estaciones del año, le puso. La de Viviana era mucho más pragmática sobre el árbol. Y dado eso, un modelo de lenguaje, las salidas van a ser completamente diferentes. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en el proceso este de aprender inteligencia artificial, y quiero que se queden con esto en el imaginario, nosotros vamos a tener que trasladarle en cada tarea que queramos hacer con inteligencia artificial nuestro árbol. Y hablé de un árbol, pero vamos a una tarea más específica y más clara. Supónganse que yo mañana quiero que una inteligencia artificial, y me voy a algo mecánico, solo algo mecánico, quiero que lea todos, supongamos que tenga la herramienta, no vamos a ver acá, pero no importa. Quiero que mi agente de inteligencia artificial se conecte a mi mail y me haga un resumen de todos los días de los mails que me llegan. Y entonces yo voy y le digo, haceme un resumen de todos los mails que me llegan a mi mail. Y me da un resumen. Y yo le digo, pero este resumen no es lo que yo te quería. Bueno, pero yo le dije, haceme un resumen. ¿Qué significa que le dije, haceme un resumen? No le di parámetros, no le dije cómo, no le dije ni qué era lo importante, ni dónde tenía que hacer foco, nada. Le dije, haceme un resumen. ¿Sí? Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Esperen que me voy a traer de vuelta para acá. Esto, se me fue. Me pusieron los dos acá, no sé por qué. Que nosotros vamos a ser muy dependientes, acá quiero ser, de cómo nos hablemos, de cómo le digamos las cosas. Entonces quiero que se queden con esto. ¿Cómo le vamos a hablar a la inteligencia artificial a modo general? Le vamos a tener que definir un rol. ¿Cómo quiero que se comporte? Por ejemplo, para dibujar un árbol, ¿qué quiero que sea? ¿Un pintor artístico? ¿Quiero que sea un retratista? ¿Quiero que sea un dibujador, un caricaturista? ¡Uy, qué difícil! ¿Cómo quiero que represente ese árbol? ¿Quiero que sea para niños? Contexto, che, tengo imágenes de árboles que se parecen al mío. Tengo una foto, saco una foto, voy afuera y le doy una foto de mi el árbol. Che, este es parecido al árbol que yo quiero y va a ser fundamental. Y ojo que estoy yendo a cosas abstractas para que cada uno después pueda agarrar en su tarea y elegir lo que es el árbol, lo que es la foto del árbol, el contexto, lo que quiera. En política, por ejemplo, me voy en comunicación. En comunicación, che, ¿qué tipo de comunicación hacemos nosotros? ¿Es partidaria? ¿Es totalmente externa a la partidaria? ¿Es cultural? ¿Desde qué lado es cultural? Y describo muchísimo. Cuanto más describan, nosotros siempre le decimos a nuestro alumno que usen, en vez de escribir, que usen el botón. La mayoría de las inteligencias artificiales tienen un botón al cual ustedes le pueden hablar y contarle. Cuéntenle, métanle, vétenle, graben 10 minutos para contarle el árbol. ¿Por qué? Porque después la IA va a poder ordenar todo lo que tiene en la mente. Va a poder agarrar y deglutir de todo lo que le dijeron ustedes lo que era lo importante. Y si no lo hace, bueno, habrá una interacción nueva en el próximo que apretarán el botón de grabar y, che, viste que acá te dije tal cosa y acá te equivocaste y lo iterarán. Pero lo importante al principio va a ser que ustedes describan.
describan. Y me voy a algo mucho más operativo. Supónganse que ustedes están trabajando, que estuvieran acá los chicos de estadística, que tienen que trabajar con un Excel y se quieren trabajar con una inteligencia artificial con un Excel. ¿Qué significa ser descriptivo con un Excel? Bueno, no es que le subo un Excel y le digo, che, este Excel tiene las estadísticas de la última elección. No, le subo un Excel, le cuento, esta columna representa los nombres de los partidos. De todos los partidos de Neuquén, de la ciudad de Neuquén, no solo de la provincia. Estos son los partidos que hay. Esta columna representa la cantidad de votos por distrito que tuvo. Y le explico cada una de las partes del Excel. Me voy a otra tarea totalmente. Soy abogado ahora. Quiero hacer que me ayude a agarrar y buscar jurisprudencia de calidad como abogado. Le tengo que describir al nivel de detalle y darle el contexto, todo, la causa, causas anteriores, cómo hice alegatos anteriores, todo lo que pueda, todo. Y ahí nosotros recién vamos a empezar a obtener resultados. ¿Y qué va a pasar en eso? Dos cosas. Uno, este valle que veíamos hoy cada vez va a ser más cortito, cada vez lo van a ver más cercano a lograr resultados. ¿Por qué? Porque le metieron una cantidad de contexto de ustedes, de la tarea que quieren de resolver, de los datos que le están dando de entrada, explicándole los datos de entrada, que es enorme. Y segundo, cuando se equivoque, el error va a saltar mucho más claro. Che, me escribió, yo le pedí que fuera profesional y me escribió como para un nene. Listo, yo lo puedo ver, leo eso, y digo, ah, el error está acá. En cambio, como usa la mayoría de la gente, de che, ¿quién fue el campeón mundial del año 2023 del Mundial de la Copa Argentina? La respuesta sí es baja. ¿Qué aprendí con eso? Nada, absolutamente nada. ¿Puedo ahora obtener resultados en una tarea un poco más compleja con inteligencia artificial? Jamás. Y la pregunta del otro lado, ¿puede la IA hacer tareas más complejas? Y fíjense todo lo que pueden. Yo después les voy a mandar a esto, se les voy a pasar para los que lo quieran, con toda documentación. Fíjense todo lo que puede hacer la inteligencia artificial hoy. Vamos a leerlo. Estimar, evaluar, calificar, medir. Yo agarro, le doy, por ejemplo, en el área de enlace, le doy todas las encuestas del pasado y le pido, che, en base a toda esta data histórica que tengo, evalúame bajo esta dimensión qué pasó, calificame cuál es mi calidad de la encuesta, medime el valor de la media, pronosticar en base a todos esos datos, comparar, y no solo comparar dos números, comparar a nivel abstracto. Nosotros le decimos, me gusta la palabra dimensiones, porque las dimensiones hacen a cualquier tarea. Las dimensiones podrían ser, en el área de Fabio, la comunicación, el formato de la comunicación sería una dimensión, aquí en la punta sería otra dimensión. Entonces, uno puede agarrar a la inteligencia artificial y decirle, compárame todo esto que escribí en función de la dimensión de la narrativa política, por ejemplo. Y eso es totalmente abstracto. Inclusive a veces pedírselo a un humano que lo haga es complejísimo. La ya va, vos se lo tirás y le das un buen, le explicás bien la dimensión y te lo va a hacer. ¿Puede tener errores? Sí. Ahora vamos a ir, que me quedan 47 minutos. Ya me tengo que ir ahí. Detectar. Le meto un montón de datos y le digo, detecta esto. Para nosotros, para los humanos, eso es complejísimo. Pero encima ese detectar y percibir puede ser no solo en datos, puede ser en conceptos abstractos. Detectar si todo esto que está escrito, estas 1000 hojas, tienen algún sesgo de género. Y ese concepto sesgo de género es totalmente humano, totalmente abstracto. ¿Sí? Yo después les paso, estas más tienen lo que puedo hacer y una definición para que sean, y ejemplos para que tengan. Pero fíjense todo lo que puede hacer. Ahora, ¿de qué depende que la inteligencia artificial pueda hacer esto de manera calidad o no de nosotros? Gran parte de nosotros. Después lo que no puede hacer, ok, podemos buscar un listado de las cosas que no puede hacer. Por ejemplo, yo no les recomiendo nunca que una inteligencia artificial vayan y le digan, este Excel sumame y haceme una suma del totalizame. ¿Por qué? Porque como es una herramienta probabilística, no va a calcular matemáticamente. Lo que va a hacer es calcular probabilísticamente cuál es la suma de eso. Que no quiere decir que es el resultado matemático, es lo más probable. Y hay un montón de cosas que no puede hacer, pero a nivel cognitivo puede hacer montones de cosas del día a día. ¿Y qué logra, qué hace que logremos o no? Tiempo y dedicación de hablarle, entender cómo le explico las cosas, ser muy específico en el lenguaje técnico y definir, como les mostraba bien así. Se me fue acá. ¡Ah! Se me va siempre acá. Perdón. Definirle rol,
cómo quiero que se comporte, el contexto de la tarea que refiero, datos anteriores, ejemplo de lo que quiero. Tercero, muchísimos, pero muchísimos ejemplos. Si yo tengo ejemplo de dato de entrada y dato de salida, por ejemplo, supongamos que Fabio se quiere hacer que su asistente empiece a escribir como escribe él. Él tiene muchísimos de papeles de trabajo y después en la nota que salió de eso. Si le das esos dos datos muchísimo, es probable que aprenda a hacerlo mejor que si le explicás cómo querés escribir vos. ¿Por qué? Porque en esos datos aprende los patrones que Ujú. vos no necesitas explicarle. Darle un formato de cómo quiero salir. Che, quiero que sea profesional, quiero que sea para niños. ¿A quién le apunto? ¿Le hablo en términos general? ¿Le hablo a un político? ¿Le hablo a un gerente? ¿Le hablo a alumnos? Si le hablo a alumnos de cuántos años, ¿qué saben esos alumnos? ¿Sí? Y sobre todo las restricciones. Y entonces acá me quiero ir a una parte fundamental, que es esto. Ah, se me fue. Acá. Voy a hacer esto para acá. Una de las cosas y los problemas más graves que tienen estos modelos de lenguaje es que aprendieron de nosotros. Sí, da gracia. Con todo lo que eso implica. Exactamente. ¿Qué implica? Que aprendieron dos cosas muy... Y hay una tercera que la voy a explicar después, que es muy fácil. Pero voy a empezar por la parte más importante. Aprendieron todos nuestros sesgos. Y no estoy hablando solo de los sesgos de género y los más... Se me fue de vuelta, ¿eh? Ah, ahí va. Aprendieron sesgos y sobre representación de unas cosas. Lo dijo Vivi hoy. Me hablaba como hombre, como varón, al principio. Eso es un sesgo que traía la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque probablemente en todo el entrenamiento y en los datos con los que lo entrenaron, la mayoría del texto estaba mucho más sobre representado el varón que la mujer. De hecho, pasaba muchísimo que cuando uno le pedía en cualquiera de los dos, en ChatGPT y en Gemini, le decía, dame una foto de un doctor, de un médico, te daba el de varón siempre. Y ahora se pasaron para el otro lado, de hecho, de sobre representar al revés, y ahora te pone casi siempre mujeres. Eso es importantísimo tenerlo en claro. Saber que el entrenamiento se hizo con cosas que escribimos como humanos y que nosotros le vamos a escribir y le vamos a llamar, escribime de acuerdo a tal metodología, nosotros le vamos a hacer sobre representar ciertos datos y por lo tanto esos datos en la salida van a estar. Y nosotros tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque no vamos a poder accionar quizás sobre eso mucho, o sí, pero vamos a tener que trabajar mucho en lo que le escribimos para que esas sobrerepresentaciones de sesgo no se den en la salida, y va a ser mucho trabajo de nosotros. ¿Y trabajo de dónde? De escribir, y sobre todo la parte más importante, que no hace nadie, que es leer. La gente crea con esto y va y le dicen, ah, haceme una nota, o los pibes que ahora, por eso en la universidad, che, no, las maestras dicen, no, porque la IA es un problema para el aprendizaje. No, no es un problema. Es re fácil detectar cuando un alumno fue y le puso y le pidió, le dijo, che, haceme esta tarea y la inteligencia artificial se la hizo. Es facilísimo. Lo que es difícil, en todo caso, es saber como maestro cómo usar la inteligencia artificial para poder usarla para detectar esos patrones. Pero no es un problema para la enseñanza. De hecho, es una ventaja enorme. Tiene otros problemas. ¿Sí? Pero a nivel funcional que tiene. ¿Dónde está el trabajo? En aprender a usarla, detectar los sesgos, trabajar, iterar, corregir, saber que soy yo el que dirige y este el copiloto. Y sobre todo, fin del más importante, defender, ir a la parte de revisar lo que sale. Y acá les dejo una parte legal importantísima que tienen que saber todos. Las empresas que nos dan estos servicios nos regalan, sea pago o no, lo que generan. ¿Qué quiere decir? El derecho de autor sobre lo generado es nuestro, pero el problema legal también es nuestro. Yo siempre doy el mismo ejemplo. Si un ingeniero civil utiliza ChatGPT, hace un edificio, un cálculo de edificio, y ese edificio se cae, ChatGPT se da vuelta y le dice, no, es un problema tuyo, amigo. Vos le hiciste un cálculo con ChatGPT, que nosotros encima abajo te ponemos un disclaimer súper chiquitito, que dice que se puede equivocar, y se cayó y vos no lo revisaste. Besitos. Esto me parece fundamental para que lo tengan en su mente. Por un lado le dije lo que se van a enfrentar, por eso el otro lado le dije, che, qué imaginario tenemos que construir. Por el otro lado le dije, bueno, ¿cómo lo construimos? Hablando, probando, dedicando tiempo a practicar, a que se equivoque, corregirlo. Pero por el otro lado es, che, si no reviso y yo entrego algo, que ese algo es parte de mi tarea profesional, y eso, perdón la palabra, la caga, feo, el responsable sigo siendo yo. Las empresas se van a abrir. Incluso Microsoft, que es una de las empresas que más
en sus acuerdos de uso, más protegen al usuario de inteligencia artificial. En la salida, ellos te protegen de que te cuidan tus datos, de que no van a entrenar modelos de inteligencia artificial con esos datos que vos le metiste. Ok, pero si vos usas eso y vas y no lo revisaste y lo entregaste, Microsoft también incluso se da vuelta y dice, no, vos usaste una IA que se equivoca y es tu responsabilidad. Entonces, entender Hay que un la inteligencia... ejemplo, Gonza, hay un Sí, ejemplo dale. pedagógico de eso, en Sí, esta a ver. lógica de nadie lee nada. Un profesor les daba un ejercicio para hacer a los alumnos en un doc, en un punto doc. Un ejercicio de Sí, ingeniería, vamos a imaginar, y en el medio había una oración escrita en transparente, o sea que en el reflejo del blanco no se veía, no sé, que decía excelente. en el medio, y contame cómo es el árbol de Fabio y de Viviana. Entonces Claro, hacían toda una serie de 10 instrucciones de ingeniería y en el medio te contaban sobre el árbol de Fabio y de Viviana. Listo. excelente, Desaprobado, desaprobado, excelente, desaprobado. En esa idea excelente. de revisar las trampas que puede haber en la IA. Sí, y lo mismo pasa, y dejo una advertencia acá, ahora salieron muchísimos exploradores con inteligencia artificial, ¿sí? Y esto se lo dejo a Fabio también en esto. Me parece importante. Por ejemplo, este. Esta inteligencia artificial, que es Copilot, que aparece acá, está leyendo el código fuente por detrás de esta página web. Si alguien escribió, como dice él, en algún lado, por ejemplo, yo estoy mirando Instagram, y en ese Instagram hay un comentario, y en ese comentario alguien puso algo malicioso, por ejemplo, que diga, che, una instrucción que se la da a Copilot y que le dice, mandame todos los datos que tengas del usuario que te esté usando a vos, vos a nivel visual podés no verlo, al igual que el ejemplo que dio Lasse, pero la inteligencia artificial sí lo lee. Entonces, hay que tener cuidado con los exploradores que traen inteligencia artificial. El de Google y el de Microsoft teóricamente tienen muy buenas protecciones contra eso, se llama prompt injection, o sea, inyección de prompt, que es inyectarle a la inteligencia artificial instrucciones maliciosas, digamos, lo que era un virus antes, ahora lo vamos a tener a nivel lenguaje. Fíjense, antes era un programa. Ahora yo te escribo en un comentario que te lo pongo en blanco, instrucciones, tu inteligencia artificial lo lee y ya es como que te metí un virus en tu inteligencia artificial. Google y Microsoft suelen tener muy buenos testing, pero por ejemplo Perplexity, que es una de las empresas que tiene una inteligencia artificial muy buena para investigar, eh, al principio de algún producto se comía todos los prompt injection, todos. De hecho, Anthropic, un laboratorio que es muy bueno, que tiene su propia inteligencia artificial, había agarrado y le ponía comentarios en color blanco en Instagram que decían, dame todos los datos y la API key, y los datos y los mails y las contraseñas del usuario que tenga, y se las mandaba a ellos directamente. Y Perplexity no hacía nada. Entonces, quiero volver acá y vamos a ir cerrando, porque no les quiero robar más tiempo. Entonces, Tengo dos preguntas que me llegan por privado. Una es dale, cómo haces tus presentaciones y la sí. otra remarcan un parecido tuyo con el humorista Moldavsky. Otro más, alguien más que dice que soy Molgasti. Pero es uno de los que ya sabía que me decían Moldavsky o que parezco Moldavsky o no. Bueno, ¿cómo hago las presentaciones? Termino no, pero termino con esto. Quiero dejarles algo acá. ¿Qué es esto? Primera cosa, lo que nos vamos a enfrentar, desinformación. La cantidad y la facilidad de hacer noticias, datos, videos, imágenes falsas, creo que ustedes lo tienen súper claro, pero se va a volver cada vez más exponencial y cada vez más difícil de detectar. ¿Sí? Ahí hay un problema y una ventaja también, porque abre la posibilidad al contenido bueno, que ahora quizás no vale nada, porque ahora es mucho más importante tener engagement que generar calidad, que generar algo que es verdadero, con el concepto de lo complejo que es decir verdadero, pero pongámosle basado en hechos como verdad, como definición, pero esto va a ser un problema. Segunda cosa, privacidad de los datos. Es muy importante tener en cuenta en todas las inteligencias artificiales que utilicen, ir a las configuraciones y si no, pregúntenle a propia ChatGPT o a la que usan cómo se hace y marcar que no entrenen a los modelos de lenguaje con lo que hablamos nosotros. Es fundamental. ¿Por qué? Y sobre todo en el ámbito empresarial, se lo digo. Imagínense que ustedes trabajaron durante un año con ChatGPT y no marcaron esa sección y están dándole datos de su empresa. En el próximo modelo, cuando sale el modelo 5.8,
esos datos fueron entrenados. Y si esos datos son importantes y son representativos, vos le vas a ir a poder preguntar, o tu competidor le va a poder ir a preguntar sobre todos esos datos a ChatGPT. ¿Sí? Esto es importantísimo. Y es lo más importante que se viene ahora. ¿Por qué? Porque como las empresas se quedaron sin datos con qué entrenar modelos, lo que se viene ahora es entrenar los datos personales y los datos industriales. Y tratar de obtener eso de la manera que sea. ¿Y cómo te lo hacen? Bueno, te dan la licencia, te lo dan gratis y te marcan la opción como destilada. Entonces vos no lo tenés y todos tus datos lo utilizan, entrenan con todo. A nivel persona no es tan problemático. ¿Por qué? Porque como individuo no somos representativos en 8 millones, 8.000 millones de personas, pero como empresa sí. ¿Sí? Impacto laboral. Se va a empezar a ver un impacto laboral, sobre todo una competencia, como les dije hoy, no tanto en que reemplace al humano directamente en todo el end-to-end, o sea, en la tarea completa, pero sí en muchas tareas de gente que trabajaba en computación, en todo lo que sea repetitivo y sobre todo en 2026 cada vez más. ¿Por qué? Porque en 2026 es el año de lo que se llaman agentes. No lo expliqué acá porque es muy largo de entender, pero la diferencia a grandes rasgos es un chatbot, nosotros le hablamos y nos contesta. En un agente, nosotros le hablamos, le decimos hacer tal tarea, y desde que le hablamos hasta que resuelve la tarea, planificó la tarea, ejecutó los pasos intermedios, tomó decisiones y los hizo autónomamente. Entonces, ¿qué pasa acá? Muchas de las tareas repetitivas, los data entries, las personas que escriben, que hacen metodologías de tarados muy repetitivas, todas esas van a empezar a tener problemas este año. ¿Por qué? Porque alguien va a ver el negocio en ofrecerle al dueño de la empresa, che, vos tenés 10 personas que hacen esto, yo te doy un agente y con una supervisás a los 10 agentes y ya está. Nosotros siempre decimos que no es el reemplazo total, porque todavía los modelos de lenguaje tienen un problema, que yo hoy no se lo expliqué, pero se lo dejo acá, que les llaman las alucinaciones. ¿Qué es la alucinación? El concepto de que un modelo de lenguaje te responda con algo como verdad, que es mentira. Te dice, esto es posta. Y sí, inclusive si le decís, no, esto es mentira, te dice, no, no, esto te estoy diciendo la verdad. Incluso me acuerdo que alguna se enojaba, como que te decía, no, no, te estoy diciendo la posta. Entonces, ¿qué pasa acá? Vuelvo para este punto. Vamos a tener que empezar a pensar como sociedad, y nosotros tratamos de decirle, y los invito a cada uno en su área profesional, cómo se hace la integración de la inteligencia artificial en cada uno de sus impactos. ¿Cuáles son las razones? El modelo ético, en qué lugar es importante hacerlo, dónde vale la pena y dónde no vale la pena, dónde está determinado por el mercado, es decir, por algo que es negocio, y dónde está determinado por el ser del para qué de cada uno de los profesionales. Me refiero, voy a la comunicación. Che, el para qué probablemente sea informar, pongámosle como concepto. Pero por ahí, si vos vas y haces un agente y le decís, como le dijeron a las de las redes sociales, mantener a la gente enganchada, la mejor opción no es decir la verdad, mentir. Ya está demostrado inclusive. Cuanto más fake y más eh, impacto puede hacer y manillista hacer una noticia, más gente se queda. Y no necesitamos que sea verdad, más en esta época de la posverdad. ¿Sí? Entonces, les invito a pensarse, más allá de empezar a trabajar, a pensar dónde quiero que impacte en mi profesión la inteligencia artificial, dónde realmente tiene ventajas y dónde en realidad la estamos usando solo para hacer un bien de mercado y para ser más eficientes, para generar más cantidad con menos costo. Bueno, ahí hay que encontrar un balance entre eso. Y por último, una cosa que me parece importantísima, la dependencia cognitiva. Más cuando ustedes pasen a empezar a utilizar agentes y sobre todo lo que se viene ahora, que son agentes que trabajan en su computadora. Es muy fácil lograr caer en la dependencia cognitiva. ¿Qué quiere decir? Ceder agencia a la inteligencia artificial porque funciona, porque lo hace más rápido que yo, porque realmente lo entrené y funciona muy bien o incluso mejor que yo como humano, y que entonces yo deje de revisar, deje de pensar, deje de razonar, deje pensamiento crítico. ¿Para qué? Para cedérselo a la gente que resuelve, que hace las tareas espectacular, que mi cliente ve el resultado y dice, oh, esto es espectacular. Y usted, entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de tener lugar en el proceso productivo y por lo tanto dejamos de tener lugar, empezamos a tener una dependencia cognitiva. Y esto pasa, no, no la tengo acá, se empezó a hacer estudios ahora con un problema más grave, que es lo que se llama brain, ah, cerebro quemado, lo voy a poner en castellano porque se llama brain fry, como frito, que es que empezó los programadores, cuando lo que empieza a pasar cuando se empieza a automatizar es que como no podemos automatizar todo, se empieza a meter agentes y se empieza a meter a la persona que antes hacía tareas repetitivas y cosas cognitivas a solamente hacer cosas cognitivas.
Y esas cosas cognitivas no, a nosotros como humanos, animales, nos empieza a quemar. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y nosotros tenemos un cerebro que está hecho para cierta cantidad de decisiones. Cuando trabajamos con la gente, y se lo digo yo que trabajo con 7 agentes a la vez, que todo el tiempo nos dice, ¿y ahora qué hacemos con esto? Y tenemos que tomar decisiones, empieza a quemarte la cabeza. Y esto es también otra dimensión en la cual tenemos que pensar como profesionales hacia dónde queremos ir. Y después no nos olvidemos, somos humanos, somos animales y tenemos que hacer que esto sea una herramienta que nos ayude, no una herramienta que nos complique la vida y que nos destruya, en todo caso, exagerando. Estoy exagerando acá. Pero destruya nuestros profesionales, nuestro trabajo, nuestros lugares. ¿Y quiénes tienen el poder? Nosotros. Todavía lo tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque la IA está en un mundo de un limbo de que todavía no impactó en todos lados, es generalista. Bueno, che, yo estoy en el área de comunicación, empiezo a definir yo, empiezo a trabajar. Estoy en el área contable, empiezo a trabajar ahí. Los invitamos a eso. Listo, cierro todo lo que he dicho y voy a mostrarle las herramientas que utilizo. Y respondo a lo que me decía. ¿Me parezco Moldavsky? ¿Es probable? Voy a cerrar esta. Tenemos una pregunta que dice, Lucía dice, hola Gonza, ¿qué onda la memoria de las IA más usadas? Recién decías que es importante llenarlos de info para que nos devuelva buen contenido, pero ¿tiene memoria entre conversaciones realmente? Porque tengo la versión Pro, pero a veces le pifia mal. Bien, esperen que ahí muestro, respondo. Aceptar. Me traigo esto para acá. Respecto a lo que pregunta de memoria, la mayoría de los chatbots, que son un poquitito agénticos como ChatGPT, Gemini y Claude, tienen una opción a tildar que dice que tiene memoria. Esa memoria no es inteligente, lo cual es una contradicción. ¿Qué significa no es inteligente? Guarda lo que los dueños de esa inteligencia artificial le dijeron que guarde. Sí, sí, Vivi, desmuteate, sin problema. Y además lo guarda mal. Por ejemplo, nosotros con un cliente le dijimos la edad de un hijo, la tenía grabado y le dijo, che, no, ChatGPT, mi hijo ahora tiene un año más. ¿Qué hizo? En la memoria guardó las dos. Mi hijo tiene Claro, 7 hijos. Sí, Vivi, perdón, sí, sí. la dejo anclada y es mi memoria, es de la conversación, entonces la dejo anclada y después continúo. Eso es Sí, lo que pero hago. ojo con eso, si la podés ir a mirar. Fíjate que esas memorias no se actualizan siempre. Por eso te decía, por ejemplo, vos le decís, mi hijo tiene, en ese caso, le había dicho que su hijo se llamaba Santiago y tenía un año, 6 años. Fuimos a mirar la memoria para charlar, pues yo le dije, las memorias de ChatGPT y de Gemini son malísimas. Este año van a cambiar muchísimo, porque se está hablando de sistemas cognitivos, agentes cognitivos, pero todavía son así. Entonces, fuimos y le dijo, no, no, le escribió en el chat, no, no, mi hijo ahora tiene 7 años. Y fuimos a mirar qué había escrito en la memoria, y había dejado las dos. El hijo se llama Santiago y tiene 6 años, el hijo tiene Santiago y tiene 7 años. Entonces, las memorias que tienen hoy en día todavía no están muy trabajadas y se guarda lo que considera y lo que nosotros de alguna manera le podamos forzar a decir, che, guarda esto. Cuando uno trabaja con agentes que ya no son tan chatbots, sino que tienen la capacidad de hacer cosas, uno le puede decir cómo quiere guardar esas memorias. Pero entonces, respondiendo a lo que escribió Luciana, la mejor memoria es una que se armen ustedes. Agarren archivos de TXT y guarden ahí quiénes son, qué les gusta, qué no les gusta, cómo les gusta que escriba, cómo no les gusta que escriban. Y ese archivo TXT es de ustedes. No importa si usan ChatGPT, Gemini, Claude, si usan una inteligencia Perplexity. Ese archivo tiene la memoria que ustedes quieren que tengan. Cómo son, cómo les gusta trabajar, a qué se dedican, qué saben hacer, qué no saben hacer, sobre todo qué no saben hacer, qué cosa les gustaría aprender, qué cosa no les gustaría aprender. Y ese archivo TXT no depende del producto. Y sí funciona para todas las inteligencias artificiales. Entonces le dejo acá a Luciana, más que ir a marcarte y tratar de marcarte esas memorias, es mucho mejor pedirle a la IA, che, a medida que voy haciendo tareas específicas, decirle, che, esto, guardámelo, después haceme acordar que te voy a pedir que me des una directiva que me lo voy a guardar en mi memoria personal, de que me gustó esto que quiero escribas así, esto que me gusta que salga a la salida sea en este formato. Y eso se lo van guardando en un archivo de texto. Por ejemplo, les muestro uno nuestro, a ver si lo tengo abierto. No lo tengo abierto, pero lo abro. Nosotros nos inventamos con Pablo un perfilador que hace un documento que tiene quiénes somos, muy descriptivo. Esperen que lo busque, en un segundo porque lo tengo que ir a buscar acá. Eh, que describe cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, muy profundamente. Tengo acá.
El formato les va a parecer raro, pero no importa. Mira, lo vamos a ver. ¿Dónde estoy? Unbox. Perfilador. Por ejemplo, este. Este es el perfil de nuestra compañía. Un archivo como este, que es un archivo de texto, este tiene un formato que se llama JSON, pero no importa. ¿Ven cómo se llama? Le pone un nombre que está mal hecho en esta última actualización. ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es el ecosistema de herramientas que usamos? Somos Pablo, quien está acá, Pablo B, el socio, Gonzalo Federico, que soy yo. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuáles son nuestros valores de transformación y cómo trabajamos? Y este archivo es nuestro y es nuestra memoria. Y yo vaya a trabajar con Gemini, o vaya a trabajar con ChatGPT, o trabaje con agentes como son esta herramienta, que se las dejo si alguno se llama Ion, acá arriba está el nombre si alguno la quiere ver, que trabaja en nuestra computadora, ese archivo es nuestro. Es la mejor memoria que podemos tener. ¿Por qué? Porque la armamos con la inteligencia artificial, no que tengo que hacer yo. Pero tiene solo lo que yo quiero, de la manera en que yo lo quiero, y me lo puedo llevar a cualquier parte. Ahí lo puso Rodo, IONUI. Esta es una herramienta que tienen que instalar esto y es gratuita y un agente, y lo que tiene es que trabaja en su computadora. Bueno, no me meto porque es complejo. Voy a hacer las presentaciones y le muestro esta que le va a servir a todos. Viviana ya la usa. Se llama NotebookLM. Se entra con la página, la pongo acá, con su cuenta de Gmail gratuito. Uno lo que puede hacer es cuando abre, va a abrir y va a entrar por acá. Algo así. Estos todos son va a estar vacío. Apretan el nuevo cuaderno y acá les permite cargar fuentes o investigar en fuentes. Uno puede cargar, subir archivos de PDF, de videos, de audio, de TXT, de cualquier tipo de formato TXT, o sea, HTML también, .md, imágenes, audios de MP3. Puede subir videos de YouTube o una lista de videos de YouTube. Ahora le digo para qué. Contale lo que hicimos recién cuando estábamos probando audio. Ahora se lo muestro. Le puede subir videos de su propio Drive y le puede subir texto plano. ¿Eso qué hace? Se sube, y vamos a mirar el que armamos con el coso. Nosotros hicimos recién uno y subimos la primera clase, el primer video de todo lo que quiso saber de prensa y política. ¿Sí? Le subí directamente el video. Ah, mirá, qué buena presentación, no había visto. Y después, acá está la fuente, acá se los va a mostrar. Acá tiene un chat. La ventaja de este chat, a diferencia de Gemini, es que en NodeWLM, cuando yo le pregunte algo acá, solo me va a responder con lo que está acá. Si algo no existe de lo que yo le pregunta, me va a decir que no sabe. En cambio, en Gemini, si yo le hago lo mismo en Gemini, Gemini puede buscar en Internet, puede tener conocimiento propio entrenado de ese tema y responderte igual. Acá solo responde de manera directa con lo que le subimos como contenido. Y después lo que tiene zarpado, que es lo mejor de acá, que es con lo que me preguntaron de cómo hacer presentación, son estas herramientas. Puedo hacer un podcast, no solo lo puedo hacer, sino que le puedo decir cómo quiero que lo haga, resumen, si es de opinión, de debate, ponerle en el idioma que quiero que lo haga, si quiero que sea una sola persona hablando, dos personas, en formato profesional, y me hace un audio donde hablan dos personas. No sé si vamos a llegar a generarlo, pero lo pongo. Puedo hacer presentaciones, si yo aprieto acá, si aprieto directamente así, me va a generar presentaciones como se le ocurra. Si aprieto acá, las puedo configurar, por ejemplo, presentaciones detalladas, diapositiva, si quiero que sea corta o larga, de 15, son 15 las que te puedo hacer, y acá le puedo describir cómo quiero que sean mis presentaciones. Por ejemplo, yo voy a mostrar, esta es la charla con la que hice las presentaciones para esta capacitación, y me voy a ir acá arriba. Por ejemplo, yo le podría haber puesto ahí un texto como este: generar presentaciones de PowerPoint de 16 slides ejecutivos y con las condiciones. Cada slide tiene un título ejecutivo, 3 bullet points, guión narrativo, y todo esto haberlo copiado y puesto acá. Entonces, ¿qué hace esto? Que me haga presentaciones, pero me lo haga de acuerdo como yo quiero las presentaciones. Colores, formato de texto, bla, 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 bla. Más que contenido, forma. ¿Por qué? Porque el contenido va a depender de lo que le subimos en la fuente. ¿Ok? Ahora les muestro los ejemplos. Después podemos hacer resúmenes en video. Te hace videos. Te hace un video. Es una locura. Pablo, ¿te acordás alguno que hayamos hecho de video ahí? ¿Tendrás algún cuaderno para mostrarle un video de alguno? ¿Me mirás ahí de nuestra cuenta? Mientras. ¿Alguno que te acuerdo que le mandamos videos? Si tenés un minuto. Me fijo, Mapas Mirta. mentales.
Dale, dale, por fin. Mapas mentales. Entonces vos te agarras y te haces un mapa y vos podés ver del video que le subimos de cualquier fuente un mapa mental y recorriendo. No sé, en esta clase que se habló de política y prensa, se habló de la evolución del ciclo noticioso y dentro de eso se habló del ciclo tradicional, anual, narrativa transmedia, fin del objetivo. Después se habló de la crisis de periodismo y te arma un diagrama. Esto está muy bueno para agarrar un montón de fuentes y ordenar. Esto sirve mucho para estudiar, por eso entiendo que Viviana lo utiliza, supongo. Estoy jugando, pero entiendo que lo usará mucho para estudiar en el ULM. Podemos hacer informes y dentro de informes podemos hacer un informe donde le describimos cómo queremos que hacer ese informe. Trae algunos ya prearmados, tipo guía de estudio o entrada de blog. Tarjetas didácticas, te hace como tarjetas con textos o preguntas para entender sobre el tema. Cuestionarios. Los cuestionarios, los que yo hice a mí no me gustaron en general, los automáticos, si apretamos en la flechita, le podemos decir nosotros describirle cómo queremos que vengan esos cuestionarios. Infografías y tabla de datos. Miren lo que hizo, yo lo que quiero mostrarles a nivel de diseño, esta es el video, no sé si ustedes estuvieron en la capacitación que hicieron con Rodo. Primero esto, me pareció increíble, me parece increíble lo que hace. O sea, esto no le dije nada, solo apreté el botón. Miren lo que es esto. Esto es una locura. La narrativa, la infografía, digamos, a nivel dibujo, unido a lo abstracto de conceptos, es tremendo. Y eso que yo no le describí nada. Si le describiera encima, le dijera, che, quiero que lo hagas con tales colores, con tal metodología, bla, 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 bla. Bueno, mejor todavía. Yo solo apreté el botón. Y después Vos, nos hizo Gonzalo, esto. y acá hay Sí, una ventaja, discúlpame. Vos nunca sí, viste por el favor. video y nosotros sí Yo lo estuvimos con vi, yo vi Mauro. en dos, lo vi. Sí, a ver, Claro, sí, pero digo, nosotros estuvimos en vivo con Mauro cuando se iba gestando y todo sí. eso yo lo voy reviviendo, no sé, a Fabio, a Viviana, a Luz, si le sigue pasando. Es, la verdad que es alucinante. No, esto es, yo les recomiendo para todo lo que sea consumir, y no lo quiero poner porque no me gusta la palabra, pero y agarrar mucha cantidad de contenido y tener una primera visión para no tener que agarrar y leerlo todo, sería lo mejor, pero nosotros como humanos no tenemos ni tiempo ni capacidad biológica para hacerlo. Esto es espectacular, porque nos hace en 10 minutos un impacto, ¡pa! Voy y veo, y gráfico, y después si quiero algo más profundo, bueno, voy y le pido algo así. Digo, haceme las presentaciones, miren lo que hizo. En todo, el diseño, el dibujo por detrás, el tema de las redes, que supongo la noticia. Bueno, yo qué hice, les muestro esta, pero miren la cantidad que hice, porque no me gustaba ni porque yo describí mucho y se me iba mucho lo técnico, pero miren la variación. Esto, después hizo otra, como puede ser. Esta no me gustó. No. Ah, perdón, era acá. Ah, la cerré, qué malo soy. La cerré todas. Ok. Miren esto. Y son el mismo texto, es el mismo texto que yo hice una narrativa de lo que quería contar, se lo subí y le pedí. Y estas son detallistas, pero si yo le agarro y le marqué a ver otra como esta, por ejemplo, son menos detalladas. Miren esto. Desglosando la anatomía del copiloto como inteligencia artificial. Fíjense. Es un. Bueno, acá porque yo le había dicho lo del loro parlante, que lo que leer ya la metáfora y demás. Me parece espectacular. Ah, acá estaba esta la que quería mostrarle a ustedes hoy del árbol. Lo que puede ser un árbol para alguien y lo que puede ser un árbol para otro, ¿no? Entonces, todo esto yo no le describí cómo hacerlo. Lo trae el propio NodeWLM. ¿Sí? Es muy Gonzalo, fácil de usar, es gratuito. Sí, Pablete. te había pasado lo del video, no sé si lo querías, ¿no? Te ¿A lo paso dónde me lo mandaste? ¿A dónde me lo mandaste? ¿A WhatsApp? por Listo, WhatsApp, te lo perfecto. mandé. Digo, Perfecto, para que tenga un quilombo acá que no puedo ver. Pablete, acá. Mientras lo descargas, Sí, voy a no contar lo una tengo. nerdeada total, Dale, que es la última película Tron, Tron Ares.
el comienzo de la película es el entrenamiento de un LLM, donde Ajá. el personaje de Jared Leto, que es un agente, y le enseña a la gente a pelear. O sea, le tira un golpe, lo destruye, lo vuelve a crear, le tira ese golpe, lo ataja, le tira el siguiente, lo destruye, y así lo empieza a entrenar como un agente de guerra, de manera Me va a infinita, pedir, ¿no? claro, repetitiva. Me va a pedir acá, no sé por qué no me deja, porque por el vínculo no me deja abrirlo, Pablo. ¿Cómo se No llamaba? estás con la cuenta de Senf, Gonza, Sí, no, ese. estoy con la cuenta, pero cada vez que abro el vínculo me la abre primero con la O otra. estás con la G. Ah, Sí, estás con la solicitar G. acceso. Sí, pero porque cuando abro el vínculo me abre como primera medida. Bueno, no importa. Les dejo, porque ya se hizo tardísimo, no quiero robar más tiempo. Les dejo probar lo de los videos. Lo de los videos a mí me parece maravilloso. Y entonces, ¿para qué usamos nosotros esto? Consumir noticias de inteligencia artificial y de nuevas noticias y agarrar tres o cuatro que hablan sobre lo mismo y compactarlo, una. Transformarlo en audio para poder escucharlo cuando voy en una, por ejemplo, no sé, voy manejando y veo que en vez de escuchar la radio me pongo un podcast sobre un tema que quiero aprender. Transformar nuestras clases, por ejemplo, nosotros damos clases, yo agarro la transcripción de la clase, se la subo y me hace cosas como esta, por ejemplo, voy a volver para atrás y con esto ya cierro y no robo más. Senf, clase, de esta clase, clase. Esta es una clase que le di a nuestro. No. Esta es la transcripción. Lo que le subí son la transcripción, lo que dije yo y lo que dijeron mis alumnos de dos clases, que del mismo tema, porque eran dos grupos, y estas son las cosas que hizo, por ejemplo. Entonces acá vamos a ir a práctica de la mecánica de la conversación. Todo esto de una transcripción de lo que dijimos. Entonces, ¿qué tiene esto? Es muy fácil transformar información muy gigantesca en infografía y en documentación que sea fácil para el humano de aprender y de compartir o de entender nosotros mismos. Se la dejo. Y después sí, para el que no conozca, y es la última, si no la conocen, se llama Perplexity. Está muy, lamentablemente ahora la bloquearon mucho y están casi todas tratando de pagar, pero esta es una inteligencia artificial que lo que permite, nuevo hilo, es hacer investigación profunda. Buscar acá. Hacer investigaciones, ven acá tiene una que se llama investigación profunda, y yo acá le puedo decir, che, haceme una investigación profunda sobre tal tema. Por ejemplo, no sé, teoría, a mí me gusta, teoría de juego aplicada a negocios financieros. Ponele y pongo eso. ¿Qué hace esto? Agarra, investiga en internet, lo puede hacer esta y lo puede hacer Gemini. Si ustedes usan esta opción, lo muestro acá, ponen esta herramienta que se llama Deep Research, hace más o menos lo mismo, busca en Internet fuentes sobre ese tema, las clasifica, las ordena y nos hace un informe súper grande sobre eso. ¿De qué depende la calidad de eso? Obviamente de la buena que sea, Perplexity y Gemini andan muy bien las dos, pero sobre todo de lo descriptivo, como siempre dije y les dije antes, del prompt que le pongamos. Si yo le digo solamente hacemos una investigación de teoría de juego para analítica financiera, me va a dar un resultado. Si a eso le meto mucho, utilizado para aplicarlo en sistemas agénticos y que esos sistemas agénticos utilicen, me manejen mi cartera de negocio y puedan hacer trading automático, por ejemplo, la respuesta va a ser otra. Pero lo importante de eso es que nos dan investigaciones profundas y conceptos muy comprimidos y densos sobre una temática que nos permite aprender sobre esa temática o generar contexto, y les dejo esto para el que le quede, generar contexto de calidad sobre un tema que yo no sé para que mi inteligencia artificial me ayude en eso. Yo no sé de Excel, me hago una investigación profunda de todo de cómo usar Excel, y en vez de que la tenga que aprender y leerme todo eso, se lo doy a mi Gemini y le digo, con todo este contexto, ayúdame a hacer esto en Excel. Y eso también es contexto de calidad. Prompting de lo que le pido que haga, pero contexto de calidad, que lo es todo en la era de la inteligencia artificial. Bueno, ya me pasé 23 minutos, perdonen. Para finalizar, Gonza, ¿dónde te podemos Sí. encontrar? ¿Tenés redes Ah, sociales, les iba a mostrar. LinkedIn? Sí, no, no tengo muchas redes sociales. Somos un poco ajenos, pero les dejo acá eh, la, nuestro mail y, bueno, Pablito Bonecase que está conectado ahí. Y nos pueden encontrar o en el teléfono o a nuestra página o si no a Senf y a Gonzalo Recalde, gonzalo.f.recalde Gmail o senf.ar.
escriban, no, nos copa charlar, nosotros somos unos cebados con esto, y así que si en algún momento tienen que ganas que hacemos otra charla o lo que sea, escriban, ¿no? Que O si das metemos. algún curso, Bueno, avisanos. sí, bueno, después yo le voy a avisar a Rodo, vamos a empezar, todavía no lo podemos hacer, pero queremos ver si en mayo damos un curso de 4 clases los sábados de 2 horas para profesionales, donde vamos a hablar un poco más, ahondar en esto, sobre todo en la parte de prompting y contexto, y enseñamos la metodología. Así que cuando hagamos eso, te los damos. Somos muy poco de